Eh, y yo quiero pedirles a ustedes de que no sea una palabra que ustedes puedan escuchar y simplemente decir, bueno, otra palabra más, como tantas palabras que hemos recibido durante el año, ¿no? Sino que sea una palabra que signifique para ustedes eh, ese faro que los tiene que guiar. Si ustedes los toman, creo que Dios va a hacer cosas con ustedes, como va a hacer conmigo, va a hacer con mi esposa. Y eso es lo que buscamos, porque solos nos desorientamos completamente. La verdad es que no sabemos qué hacer. Así que tomen esta palabra como que viene directamente del Padre, como todas las palabras, pero para que ustedes durante todo el año 2024 piensen en esta palabra. Después de grabada, yo se las voy a volver a enviar y guárdenla en algún lugar, archívenla en algún lugar, para que después ustedes puedan volver a escuchar cuando ustedes pasen por situaciones, escuchen esta palabra, porque Dios no falla, Dios no miente. Amén. Por favor, busquen en el libro de Mateos, capítulo 14. Mateo, capítulo 14. Cuando lo tengan me dicen, amén. La palabra del Señor dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. 34-36. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Eran tiempos muy especiales en estas circunstancias. El Señor Jesucristo recibe la noticia de que Juan el Bautista había sido decapitado. Uno ve anteriormente a este pasaje, dice que él recibe esa noticia, Juan fue decapitado. Juan era su primo, o sea que al que habían decapitado, cortado la cabeza, era un primo de él. Entonces, habían días de dificultad en el Señor.
Había dolor en el corazón de Jesús. Y dice la palabra que conmovido él por esta circunstancia, él sube a la barca, a una barca, y se aleja hasta la otra orilla. Y la gente dice que empieza a buscarlo al Señor. Y no lo encuentra, pero empieza a caminar hasta que lo encuentra al Señor. Y la multitud se agolpaba esperando en definitiva que el Señor hiciera un milagro en su vida. Ahora, llega la tarde, de acuerdo a la historia, llega la tarde y ve esa cantidad de gente y no había nada para comer. Solo encontraron 5 panes y 2 peces. Y nosotros los conocedores de la palabra sabemos que Él dijo, traigan eso, lo bendijo y comieron 5.000 personas, más sus esposas y más sus hijos. En ese momento los discípulos se dan cuenta que a quien ellos estaban siguiendo tenía el poder suficiente para poder hacer de que ellos en definitiva sean liberados de un poder que era el poder romano. Y ellos toman confianza en eso y empiezan a poner su confianza en que este hombre llamado Jesús era el que podía salvarlos. El Señor Jesucristo se da cuenta de esta situación, de que ellos estaban pensando de esta manera, y los envía al otro lado. Y mientras él se fue solo a un monte para poder orar, para poder estar allí. Y allí en medio del monte, en un momento dado, él los ve a la distancia de que sus discípulos estaban en medio de una tormenta. Estaban tratando de zafar de esa tempestad y Jesús los ve desde ese monte y Jesús decide ir en ayuda de ellos y lo hace de una manera extraordinaria y asombrosa y maravillosa, que es ir caminando sobre las aguas. Vemos cómo Pedro, al ver al Señor, mientras todos los demás se asustaban, él pregunta y dice, Señor, ¿eres tú? Si eres tú, por favor, llámame, porque yo quiero caminar sobre las aguas. Quiero ir donde ti. Y el Señor Jesucristo vemos de que Él le dice, ven, Pedro. Pero luego de eso, de que Él empieza a caminar, y cuando Pedro está en medio de toda la tempestad, tiene miedo, y ahí vemos al Señor Jesucristo que lo rescata, que le levanta con una mano y le recrimina, le dice, ¿por qué tuviste tan poca fe, Pedro? ¿Por qué fallaste? ¿Por qué cuando venías hacia mí fallaste? ¿Dónde está tu fe, Pedro? Pero luego de recriminarle, los dos suben a la barca y dice la Biblia, lo que hemos leído, de que se calmó el viento. Ahora llegan a la otra orilla y la gente se agolpa nuevamente, porque esperaban recibir del Señor Jesucristo algún milagro, una sanidad de algo. Y yo quiero en esta noche rescatar de esta enseñanza, de esto que hemos leído, rescatar algunas enseñanzas que nos van a servir a nosotros para poder enfrentar el año 2024. Y en la seguridad de saber que estas enseñanzas que vamos a ver nos pueden guiar a buen puerto, que nos pueden guiar a donde nosotros vamos. Ahora, mientras leía todo esto y mientras meditaba en esto, me daba cuenta que ellos habían visto el mayor de los milagros, 5.000 personas comiendo.
5.000 personas. Yo creo que nosotros no alcanzamos a entender esto. A cualquiera de nosotros que nos den 5 panes y 2 peces, dice, pará, esto alcanza apenas para Andrés. ¿Está bien? No para 5.000 personas. Pero qué curioso, porque después de haber visto este milagro tan grande, se encuentran ellos con que tienen que enfrentar una tremenda tormenta. Yo quiero decirles a ustedes, mis hermanos, de que la vida cristiana no se vive de milagros en milagros. La vida cristiana no es de milagros en milagros. Tenemos una visión equivocada nosotros los cristianos, pensando que la vida se vive de esa manera, que la vida cristiana es milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, que podemos enfrentar nosotros un año como el 2024 y esperamos de que sea milagros tras milagros, tras milagros. Ahora, ser parte del cuerpo de Cristo, mis amados, a nosotros no nos evita de atravesar situaciones complicadas, situaciones en donde tal vez incluso podemos estar al borde de la muerte. Y hay un contraste en esto. Y el contraste es que tanto milagros como tempestades en nuestras vidas, como le pasó a los discípulos, solamente estaban separados de un solo día. Y ellos esperaban vivir de esa manera, con milagros. Y ahí es cuando nosotros nos preguntamos en situaciones muy difíciles que vivimos, nos preguntamos muchas veces cuando estamos pasando por este tema de las tempestades, nos preguntamos, ¿qué hice? ¿Qué hice de malo para que me esté pasando todo esto? ¿Dónde estuvo el error que cometí? ¿Dónde estuvo el pecado que cometí para poder pasar por esta tempestad? He aprendido en este tiempo de que Dios no anda buscando a las personas, a sus hijos, para castigarlos. Dios no anda con un látigo esperando de que Seferino se equivoque para poder latigarlo. Dios no es ese Dios que anda buscando ese tipo de castigo para nosotros, sino que Dios anda buscando a quién salvar de esas tempestades. Por eso es que si nosotros hicimos algo malo, lo único que tenemos que hacer es hacernos cargo de eso malo que hicimos y pedir perdón a Dios por lo que hicimos. No cuestionar lo que Dios está haciendo y Dios me está permitiendo vivir. Tengo que hacerme cargo de mi pecado y pedir perdón. Porque Dios anda buscando personas a quien salvar, no a quien castigar. Entonces cuando nosotros estamos en situaciones de enfermedades en nuestras vidas y andamos viendo si esto es un castigo de Dios o pensamos en alguien que está pasando por una enfermedad, es casi normal escuchar algo habrá hecho. Algo hizo, por eso es que está pasando toda esta situación. La vida en Cristo tiene milagros, pero también la vida en Cristo tiene tormentas, porque ambas son partes de la vida. Milagros y tormentas, milagros y tormentas. Y nos gozamos en los milagros. Yo lo escuchaba a ustedes en el agradecimiento por los milagros de Dios sobre sus vidas. Yo me gozo en los milagros que Dios hizo en mi vida. Pero acudo a Dios en medio de las tormentas. Agradezco los milagros, pero acudo a Dios en medio de esas tormentas. Porque las dos son caras de una misma moneda.
Y no estamos exentos absolutamente de nada. Por eso cuando alguien te dice, ven a Cristo y todo se va a terminar, es una tremenda mentira, porque no es así. Nunca ha sido así. Eso es un engaño para pensar de que nosotros vamos a ser librados de todas las tormentas de la vida. Esto de que se nos acaban los problemas porque vinimos a Cristo Jesús, hay una mala noticia. No se acaba ningún problema. No se acaba ninguno. Ahora el tema es que nosotros podemos enfrentar los problemas de una manera diferente y es con Cristo Jesús. Entonces la primera enseñanza es saber que a pesar de que usted y yo podamos vivir en tormentas, en tempestades de la vida, año 2024 seguramente vamos a tener tormentas y vamos a tener tempestades. Pero sepa usted algo, que el Señor le dice, yo estoy con ustedes. Ustedes no van a enfrentar la tormenta solos. Yo estoy con ustedes. Y en el momento en el cual ustedes necesiten la ayuda mía, yo estoy cuando ustedes me clamen a mí. Por eso la palabra dice, clama a mí y yo te responderé. No solamente te responderé, sino que te enseñaré aún cosas ocultas que tú no conoces. Porque si hay algo que a nosotros nos muestran cosas ocultas, son justamente las tempestades. Cuando todo es bonanza en nuestras vidas, no podemos nosotros conocer las cosas ocultas de la vida. ¿Cuánto aguantas en una enfermedad? Cuando tienes una enfermedad grave, nunca viviste una enfermedad grave, ¿cuánto soportas? Sí, pastor, yo me las banco todas. ¿Cuánto soportas en una enfermedad grave? ¿Cuánto soportas que hay una situación que no puedes arreglar? ¿Cuánto soportas de no creer? ¿O cuánto soportas cuando te está pasando por una situación financiera en donde no podés pagar la luz, el agua, el gas? ¿Cuánto soportas cuando de pronto Dios en su divina voluntad permite de que te quedes sin trabajo? ¿Cuánto aguantas? Sin que antes protestes a Dios y le digas, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no? Si la vida cristiana también tiene estas cosas. También hay tormentas. Son parte de la misma moneda. También nos hace vivir milagros, pero no siempre es así. La segunda enseñanza que brota de este texto es que tenemos la seguridad de que Jesucristo viene en medio de esa tempestad. Porque su socorro siempre llega a tiempo. Soy un enamorado del Salmo 23, cuando de pronto dice, en el valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. En el valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Es tu vara y tu cayado el que me infunden aliento. Pero en ese momento, en esa instancia, Él acude siempre a tiempo para poder ayudarnos. Hermanos, el año 2024 probablemente vamos a pasar por esa situación, pero tengamos la seguridad de que Él acude a tiempo, no para que te hunda, sino para poder levantarte. Cuando Pedro se estaba hundiendo y ya el agua le llegaba al cuello, antes de que respirara y antes que tomara esa agua salada, el Señor le levantó. Porque Él, Jesús, va a venir en medio de esas tempestades que vas a tener y que voy a tener.
Otra enseñanza que nos saca esto es la actitud de Pedro. Porque en medio de la tempestad, en medio de donde todo estaba zozobrando, en donde la barca se movía de un lado a otro y donde crujía esa madera, porque no estaban hechos del material que hoy se hacen los barcos, crujía para poder reventarse y quebrarse, y las olas azotaban y los cubrían a ellos sin que tuvieran ningún cobijo. En medio de esa tempestad, en medio de la dificultad, en medio de todo eso, en vez de achicarse Pedro, en medio de amedrentarse Pedro, pregunta a Jesús si él puede estar allí. Llámame para que vaya a ti. Siempre nosotros ponemos el foco en Pedro. ¿Y qué empezamos a decir cuando él se estaba hundiendo? Uy, qué hombre de poca fe que tenía. Qué poca fe. Pedro, ¿cómo hiciste eso? Pedro, yo no lo hubiera hecho, Pedro. Yo hubiera aprovechado de caminar sobre las olas. Quienes hemos estado en medio de un mar y hemos visto los grandes barcos en donde hemos andado, no transatlánticos, transportadores de vehículos, y donde se han movido los barcos como papel, y donde hemos visto los camiones, semejantes vehículos atados adentro, sin embargo moviéndose para un lado y para otro. Sabemos que muchas veces nosotros no podemos decir eso de Pedro. Pero nosotros seguimos mirando en Pedro, un hombre de poca fe. Me parece que estamos equivocados, porque el foco no debemos ponerlo en Pedro, sino que debemos ponerlo en los que estaban en el barco. El foco no debemos ponerlo en ese hombre que se atrevió a lanzarse al agua y empezar a caminar, sino que el foco tenemos que ponerlo en esos que no se animaron y se quedaron en el barco. No arriesgaron absolutamente nada. Entiéndame, no arriesgaron nada. Absolutamente nada. Se quedaron en el barco ahí por no creer que Jesús estaba ahí y lanzarse de la misma manera que lo hizo Pedro. ¿Por qué es esto? Hermanos, porque las tempestades te van a paralizar. Las tempestades no solamente nos paralizan y nos van a paralizar tal vez el año 2024. Y entiéndame y escúchenme porque esta palabra es crucial. O aceptamos que las tempestades nos paralicen, o tomamos las tempestades para desafiarnos a hacer algo, desafiarnos a avanzar, aunque las tempestades estén golpeando nuestras vidas. Esa actitud de no comprometernos, sino que refugiarnos en el barquito. Esa actitud de no lanzarnos al agua, prefiero quedarme como estoy. He escuchado 500.000 veces en todo el trayecto de mi vida a personas que no se animan a lanzarse al agua. Y cuando uno le dice, pero podrías hacer tal cosa, podrías ir más allá, podrías hacer algo, tener la capacidad de hacerlo. Tener la confianza de saber que Jesús te puede ayudar. Sin embargo, la respuesta de ellos siempre es, no, me quedo como estoy. Prefiero quedarme en el barquito, la seguridad de un buen sueldo, la seguridad de saber que estoy en una casa, la seguridad de saber que no voy a mover nada, no quiero mover ninguna cosa rara. No va a ser cosa que por ahí yo haga alguna inversión, de que esa inversión me vaya a ir mal. La actitud de no comprometernos y refugiarnos en el barquito es algo que realmente muchas veces nos hace que nosotros nos achiquemos ante las situaciones que se nos presentan en la vida. Entonces tenemos algunas cosas que tomar como decisiones.
O vamos a asumir el año 2024 de creer en Jesús, de ser capaces de caminar en medio de las olas o no. Dios nos está diciendo a nosotros, yo los voy a desafiar. Yo los voy a desafiar a ustedes. Me lo dijo a mí. Se lo dijo a mi esposa. Yo los voy a desafiar. Y estamos entendiendo con mi esposa que el desafío que tenemos es un desafío grande que va a requerir de nosotros fe por sobre todas las cosas, pero saber que si Él nos está desafiando es porque nosotros tenemos que creerle, nosotros tenemos que lanzarnos al agua independiente de las tempestades que puedan existir. Y este año 2024, este ministerio no tiene que estar nunca más aquí en este lugar, sino que tenemos que crecer e ir a otro lugar mucho más grande para que otras personas puedan venir. Hemos llegado al tope. Más de los que estamos no van a ingresar. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Año 2024. Más de los que somos no van a ingresar. Pero son desafíos que nosotros tenemos que aceptar. Y eso de saber que aunque caminemos en medio de las olas, Él no nos va a abandonar. Y normalmente pensamos y racionamos las cosas. Decimos, bueno, pero ¿cómo? Bueno, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, porque irracionamos las decisiones que en definitiva no depende de nosotros, sino que todo viene de Dios. Todo viene del Señor, porque Él tiene todo lo que nosotros necesitamos. Anoche el mensaje, la palabra de Dios, fue un mensaje claro y preciso. ¿O no, Seferina? Un mensaje que nos cambió la perspectiva. Las personas están del otro lado de la ribera. Los recursos están del otro lado de la ribera. El territorio está del otro lado de la ribera, pero si nosotros no asumimos la responsabilidad de lanzarnos al agua, entonces nunca vamos a poder nosotros ver lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas, para un ministerio. La tempestad no debe paralizarnos. Año 2024, la tempestad no te paralice. Porque es una manera de probar de qué carácter estás hecho y estoy hecho. ¿De qué estás formado? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está mi fe? Lo que hablo con palabras, ¿lo puedo respaldar con hechos? Lo que digo con palabras bonitas, ¿puedo transformarlos en hechos concretos? La tempestad no nos puede paralizar. Tenemos noticias de todo tipo en la Argentina, de todo tipo, mis queridos. Serán días de dificultades. Año 2024 no es un tiempo en donde podemos decir nosotros todo va a ser bueno en la Argentina. No va a ser así. Vamos a tener tiempos de mucha dificultad, tiempo de muchas tormentas. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros sus hijos? ¿Qué hacemos los hijos de Dios? Y yo quiero desafiarlos a ustedes, a que las adversidades no nos limiten, a que las tempestades no nos paralicen, para que nos quedemos dentro del barquito. Porque dentro del barquito no hay absolutamente nada más para ver. Son días, hermanos, donde nosotros, año 2024, vamos a tener que lanzarnos en fe. Y dije lanzarnos en fe, sin tener nada. No debemos permitir que las circunstancias
que nos vayan a rodear, las tempestades que nos vayan a rodear, nos encierren en esta comodidad del barquito que tenemos. Que no nos encierre, porque son días de avanzar, no son días de agrandar, son días de agrandarse definitivamente, creyendo que el que está fuera de la barca, está caminando con nosotros y que puede tendernos la mano para poder levantarnos. No importa si después nos agarra miedo, porque vamos a tener miedo, pero Jesús está allí. Él está allí. La única manera, mis queridos hermanos, de que nosotros empecemos a ver la gloria de Dios, entiéndame, la única manera de que nosotros podamos empezar a disfrutar de la gloria de Dios, que hace mucho tiempo no estamos disfrutando, la única manera es salir del barco. Salir del barco. No podemos limitarnos, no te limites, no, que Dios me ayude a no limitarme como pastor o pastores. Tenemos proyectos, tenemos desafíos, tanto individuales como profesionales. También hay emprendimientos en el corazón de cada uno de ustedes. Hay emprendimientos, no se limiten, porque eso es lo que va a marcar la fe de ustedes en Dios. Año 2024 estará lleno de miedos. Cuando empieces algo, cuando empecemos algo, va a haber miedo en nosotros. Pero por más grande que sean las olas, mis queridos hermanos, allí estará Jesús. Y no va a permitir de que nos hundamos. Ahora, el tema es, ¿lo crees como yo lo creo? Tienes que hacer eso. No tenemos que tener un corazón miedoso, un corazón atemorizado, como los que estaban dentro del barquito. Dios no nos llama a eso. Dios nos llama a ser valientes. Dios nos llama a lanzarnos. Por eso es que no recordamos ninguno de los nombres de esos que se quedaron en el barquito. Por eso que la Biblia no ocupa no ocupa un lugar para empezar a poner allí el nombre de tal, de Juan, de Jacobo. No están sus nombres. Porque se quedaron en el barquito. Solamente está el nombre de Pedro, que se animó a lanzarse a las aguas. Y solo él, nadie más, tuvo el testimonio en su vida que había experimentado el poder de Dios cuando caminó sobre las aguas y salió vivo y salió rescatado. Ninguno de los otros apóstoles, discípulos, pudieron testificar en la Biblia, el libro más leído de toda la historia, la palabra de Dios. Ninguno pudo testificar, yo caminé sobre las aguas. Solo Pedro. Y me hacía esta pregunta y decía, Isaac, ¿dónde vas a estar en estos meses? Pastor, ¿dónde vas a estar en estos meses que vienen? ¿Dónde vas a estar en este año 2024? ¿Te vas a animar a salir del barco? ¿Te vas a animar a que otros te vean allí luchando contra las olas, pero que también te vean que Jesús te lleva a buen puerto? Y para que eso suceda, tengo que lanzarme. Y ustedes tienen que lanzarse fuera del barquito. Porque te van a ver luchar.
pero también te van a ver cómo el Señor te rescata y te lleva a buen puerto. ¿Cuál es la expectativa que tenemos para este año 2024? Porque si nosotros no somos capaces de tener expectativa, no tenemos nada. Un hombre o una mujer que deja de soñar, un hombre o una mujer que no tiene proyecto, se muere. Todos los muertos no tienen ningún proyecto. Todos los que partieron no tienen ningún proyecto. Y el cementerio está lleno de personas, de cadáveres, que no tienen ningún proyecto de vida. Y cuando nosotros pensamos y decimos, ¿cuál es tu expectativa como cristiano en este año 2024? No, yo simplemente estoy esperando que pase. Si no tienes proyecto, estás muerto o estás muerta. Y en esta noche yo, en el nombre del Señor, quiero desafiarlos a ustedes y a los hermanos que me van a escuchar después a través de este video grabado, que Dios nos está llamando y Dios nos está desafiando a salir del barquito. Tal vez estemos como los discípulos en medio de la tormenta en este tiempo. Tal vez, pero no debe paralizarnos. Tal vez te vas a meter en una tormenta, pero no debes paralizarte. Tienes que animarte a lanzarte al agua. Tienes que animarte a que Jesús te llame. Tienes que animarte a que Él te va a sacar de las olas más grandes. Tienes que animarte definitivamente, hermano y hermana, a empezar a desarrollar los dones que Dios te ha entregado y que nadie puede negar que no tiene. Que no puedes empezar un año más sin desarrollar tus dones. Que tienes que lanzarte. Que tienes que saber que Dios puso algo especial en tu vida que no puso en mi vida, pero la puso en ti. Tienes que lanzarte. Tienes que hacerlo. No importa lo que se levante al costado de nosotros, porque las tempestades son parte de la vida cristiana. Pero cuando nosotros nos lanzamos, empezamos a experimentar el poder de Dios sobre nuestras vidas. Todos me dicen en este tiempo, me dicen, pastor, lo veo bien. Pastor, ¿pero cómo? Fue ayer. Lo veo bien, pastor. Porque he aprendido a lanzarme y a saber que el que me rescata de esas tempestades es mi Señor. Y que las fuerzas vienen de Él. Y que si yo no me achico, yo voy a tener la seguridad siempre de que el Señor va a extender su mano sobre mi vida. Es tiempo de asumir desafíos, hermanos. Año 2024 es tiempo no de quedarnos en la barca. ¿Cuál es tu barca? ¿Qué barca hiciste para quedarte ahí adentro? Es tiempo de tirarnos al agua. Y este es un desafío en lo que el Señor nos confronta en estos días para poder empezar el año 2024. Es tiempo de marcar la diferencia, mis amados hermanos, porque estamos en las manos del Señor. Gracias, amor. Estamos en las manos del Señor. Si usted lo duda, entonces significa que usted va a tener que empezar de nuevo. Usted ni yo podemos dudar de que estamos en sus manos. Y no va a importar la dimensión de la tempestad que nosotros vayamos a vivir, porque el Señor estará en medio de esas tempestades. Debemos ser personas de los que somos capaces de ponernos de pie y no dejar que esas temporadas nos llenen de temor.
porque mientras los demás se refugiaban, Pedro se lanzó al agua. Y hermanos amados, cuando Jesús está en el barco, la tempestad se calma. ¿Cuál es el tiempo que estás atravesando? No debemos temer, porque Jesús se subirá a tu bote, a tu barco. No estamos a la deriva, mis queridos hermanos y hermanas. No somos presos de los vientos que nos van a azotar. Estamos en las manos de Dios. Y no solamente queremos descansar en el barquito, porque estamos cómodos, sino que también tenemos que desear avanzar. Por eso dije en mi testimonio con mi esposa, empezamos de una manera y terminamos de otra, porque hemos avanzado. Porque no somos los mismos. Hemos avanzado. Dios ha probado mi fe pastoral. Dios ha probado de qué material soy hecho. Y lo digo porque tal vez ninguno de ustedes, por supuesto que ninguno de ustedes estuvo conmigo en las noches donde no podía dormir, en la noche donde me atormentaba, en la noche donde me mareaba, donde me descomponía, en las noches esas donde pasé por las tormentas. Sin embargo, no estaba para quedarme ahí, sino para avanzar. Y tuve que pensar y tuve que actuar y tuve que reconocer que la fe que yo tenía no era suficiente para poder superarme. Hasta el día en el cual Dios habló a nuestra vida y dijo, ustedes deben hacer esto. Y empezamos a hacer eso. Y a partir de ese momento, de ese mismo momento, las olas se calmaron. Y empezaron ustedes a ver al pastor de una manera distinta a la que la estaba viendo. No es hora de descansar. El desafío es que este año 2024 sea un año de avance, no solamente a niveles ministeriales, sino también a nivel personal. Ustedes, cada uno de ustedes, año 2024, al final del año 2024, en el último día que nos vayamos a juntar como iglesia, ustedes se tienen que parar acá para poder decir, Señor, yo he avanzado, Señor, emprendí una empresa, Señor, emprendí una profesión, Señor, emprendí esto y tú me has respaldado. No es un año, mis amados, para esconderse. No es un año para refugiarse. Son días de avanzar. Este año es un año de avanzar. Y aún, hermanos, sabiendo que si en el camino nuestra fe se nos va a achicar, ahí va a estar el Señor. Por favor, no se paralicen. Año 2024, no se paralicen. Este es un buen tiempo para sacar ventaja, porque mientras todos los demás en la Argentina se vayan a achicar y se van a achicar, mientras todos en la Argentina se van a achicar, nosotros podemos avanzar, porque cuando las situaciones difíciles se vinieron sobre la tierra, históricamente, fue cuando la iglesia y los hijos avanzaron a pesar de que todos estaban detenidos. Ahora, ¿usted lo cree o no lo cree? Eso es otra cosa. Pero creo firmemente que eso es así, porque hay un Dios que nos está llamando. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde Dios, desde dónde el Señor Jesucristo llamó a Pedro? ¿Desde dónde? De la tormenta, donde las aguas estaban movidas. Ahí hay un principio, hermanos. Hay un principio. Dios no te va a llamar en medio de la calma, donde podés tener la seguridad de decirle, Señor, llámame. Y me paro sobre las aguas calmas.
Total, todo es bonanza y camino. El Señor te va a llamar y te está llamando ahora, a partir del año 2024, con las aguas movidas en la Argentina. Porque van a haber disturbios, porque van a haber problemas sindicales, porque van a haber paros y porque probablemente vamos a llegar a instancias que nosotros no esperamos. En medio de esas aguas, en medio de estas aguas 2024, el Señor te va a estar llamando para que te lances, para que me lance. ¿Cuál es el desafío entonces para el año 2024? Lanzarnos en fe. Lanzarnos en fe. Y ponernos a correr detrás de eso. Vuelvo a repetir, año 2024, tormentas vamos a tener, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Y sabe una cosa? Leí alguna vez hace muy poco tiempo atrás, un hombre de Dios que dijo, nosotros no avanzamos leyendo el diario, avanzamos leyendo la Biblia. ¿Lo entendió? No avanzamos viendo las noticias, avanzamos leyendo su palabra. Porque nosotros no es que no seamos de esta tierra, no vivimos esas realidades del mundo. Sabemos que hay grandes olas y se van a levantar grandes olas, pero sabemos lo que Dios hace con esas olas. ¿A usted le pone contento eso? Cambia su rostro entonces. Vamos a tener olas. Son grandes. Son grandes. Pero al Dios a quien nosotros estamos sirviendo, en Él creemos y sabemos lo que hace con esas olas. Porque en medio de la tempestad el Señor te va a rescatar y no va a dejar que te hundas. Si tienes un emprendimiento, si tienes un deseo, si vas a iniciar algo, si te vas a lanzar en algo, lánzate y se van a levantar olas. Pero tenés que tener la seguridad de que el Dios a quien estás sirviendo, tú sabes lo que hace Él con esas olas. Y no solamente eso, sino que después Él viene en medio de la tempestad, te rescata y sube al barco contigo. Hermanos, anímense a caminar sobre las aguas. Anímense a caminar sobre las aguas. No hay mayor tempestad que el poder de Dios que Jesucristo tiene para llevarte a buen puerto. Lo repito, no hay tempestad más grande que el poder de Dios que Jesucristo tiene para llevarte a buen puerto. ¿Qué va a hacer? ¿Querían palabra de Dios? Esto es palabra de Dios. Y esto es lo que Dios nos está diciendo. ¿Y saben qué? Nosotros tenemos que aprender a vivir una vida cristiana totalmente distinta a la que hemos vivido hasta este momento. No solamente en forma personal, sino también como ministerio. Y debemos lanzarnos. En medio de esta tormenta vamos a crecer. Pero tenemos que hacer lo que Él nos manda hacer, lanzarnos al agua. Sin nada. No había salvavidas para Pedro. Se lanzó por fe nomás.
sabiendo que su Señor estaba ahí. Y en el momento más difícil, el Señor extendió su mano. Y le dijo: Pedro, dale, vamos arriba. Y subió al barco con él. Y la tempestad se calmó. La única manera de que nosotros calmemos las tempestades es confiando en Dios y en su poder. Amén. Tengo la segunda parte de la enseñanza que Dios va a hablarles a ustedes para el próximo sábado. Tengo la segunda palabra que Dios me dio para ustedes, pero también me la dio para mí. La segunda. Y tengo la plena seguridad de que Dios los está formando para que ustedes hagan algo que no han hecho jamás en su vida. Pero créanle, salga del barco, en la seguridad de lo que tiene, de su sueldito, de lo que sea. Salga del barco, láncese. Cierre sus ojos, por favor, un segundo. Yo te pido, hermano y hermana, que así como estás, puedas meditar en tu corazón. ¿Cuál es el barquito donde estás metido? ¿Y cuál es ese desafío que no te has animado a enfrentar? ¿Tienes temor? ¿Tienes miedo? ¿Qué va a pasar? ¿Y si me va mal? ¿Y si pierdo todo? ¿Y si otros tropean mi vida? ¿Y si otros hablan de mí? Yo quiero invitarte a que en esta noche le digas al Señor: ¿sabes, Señor? He retrasado en mi vida, he retrasado proyectos, he retrasado desafíos, porque no me he animado a lanzarme a las aguas donde tú me estás llamando. Díselo, en serio, díselo. Porque Él está aquí en esta noche y quiere decirte, como le dijo a Pedro: ven, lánzate. Y quédate tranquilo, porque en medio de la tempestad, y aunque te estés hundiendo, yo voy a estar ahí para salvarte y para sacarte adelante. Díselo, porque Él te está llamando. Beber de tus aguas profundas, Señor, son lo que anhelamos en nuestros corazones. Poder entender tu palabra con tanta profundidad y con tanto sentido. Poder saber, Señor, que no estamos solos, que las olas de la vida pueden ser muy grandes y a veces nos tapan, Señor, y pareciera que todo se termina ahí. Sin embargo, Padre, tú nos estás diciendo en esta noche que no importa si las olas te tapan, pero no te van a ahogar. Espíritu Santo de Dios, tú que estás aquí en este lugar, en esta noche, en la quietud en la cual estamos y en esta solemnidad de saber que nuestros rostros están inclinados delante de un Dios vivo, un Dios que habla, un Dios que orienta, un Dios que direcciona. Nos estás diciendo que este año 2024 es un año de desafíos.
Es un año en donde tenemos que lanzarnos porque tú estás allí en medio de esas tormentas y tempestades. Y tenemos que avanzar en la confianza de que tú estás ahí. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que en esta noche traigas un espíritu de coraje, de valor, como lo tuvo Pedro para lanzarse, porque ya estamos cansados, Señor, de estar dentro del barco. No estamos viendo el poder tuyo, el que quieres tú derramar. Señor, cuando tú nos haces pasar por las aguas profundas, cuando nos haces pasar por tempestades y cuando empezamos a crecer en el conocimiento del Dios a quien estamos sirviendo. Te pido, Señor, en esta noche y te pedimos de que tú nos lleves más allá de ese barco, Señor, en el cual nosotros estamos cómodamente, Señor, asidos. Porque nadie escribió nada de las personas que se quedaron en los barcos, pero sí del que se lanzó porque tuvo un testimonio real de su vida, para poder decir después, yo estuve en las aguas, pero el Señor vino, me rescató y subió conmigo al barco. Y no solamente eso, sino que me llevó a buen puerto. Y allí me hizo disfrutar de otro día de calma. Bendigo a mis hermanos y hermanas, los que hoy están aquí en esta noche, pero también los que van a escucharme. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y te pido, Dios, de que ellos también se animen a lanzarse definitivamente en los brazos del Maestro, para que tú seas glorificado y seas honrado en gran manera. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Y prepara nuestros corazones para poder recibir la segunda parte de esa palabra tan específica que tú estás entregando hoy al finalizar el año 2023, pero también esa palabra que nos va a ayudar en el año 2024 a saber cómo comportarnos, Señor, durante todo ese año. Gracias te damos y te honramos en esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Dios les bendiga grandemente. Amén. ¿Les sirvió? ¿Se van desafiados? ¿En serio? ¿Se van desafiados? Ahora es tiempo de actuar. Ahora es tiempo de actuar. Es tiempo de que se vean las cosas. ¿Amén? ¿Ok? Uy, ¿no hemos pasado? 10:25. Ah, pucha. Muy bien. Vamos al recito.